que el que vino a liberar a los cautivos era Él. Entonces, ¿y de qué manera podemos demostrar? Dice que demos evidencia de que nos hemos arrepentido. Familia Fuentes, qué gusto poder tenerlos con nosotros. Me da mucha alegría darles la bienvenida en esta mañana a nuestro mensaje del día de hoy. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestras redes sociales si aún no lo has hecho. También quiero invitarte a que puedas seguir nuestros canales de YouTube, nuestros canales de Facebook, y que si tienes alguna petición de oración, algún comentario, nos los puedas hacer llegar. Bienvenidos. El tema del día de hoy se titula El mensaje que nadie quiere oír y nos comparte nuestra hermana Dora Hernández. Vamos a estar atentos. Pero antes tenemos unos anuncios para ti. Toma nota. Este lunes 15 de febrero te invitamos a nuestra reunión en línea. Matrimonios de pacto con el tema La comunicación en el matrimonio. La cita es a las 8 de la noche por Zoom. Será de bendición, no faltes. Mujeres con Propósito te hace la cordial invitación este lunes 15 de febrero a las 7 de la noche a sus reuniones vía Zoom. Este lunes con el tema Jesús, el Hijo de Dios. Lo compartirá nuestra hermana y amiga Cristi Martínez. O también puedes seguir nuestra transmisión en vivo vía Facebook. Invita a una amiga, no te pierdas esta bendición. Tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Me alegra saludarte. Quiero invitarte este próximo martes a las 9 de la noche. Estaremos abordando la serie La Biblia. El tema será Ancla Firme. Y es que realmente la palabra de Dios tiene grandes enseñanzas, grandes promesas, pero ¿cómo podemos leerla? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cuál es el mensaje o el tema central de Dios para mi vida? Esta y otras preguntas más las estaremos abordando. No olvides compartir y bendiciones. Dios te bendiga. Continuamos con la campaña Manos que Ayudan. Como tú ya sabes, es una campaña que hemos empezado para poder traer productos a la iglesia y poder formar despensas y así poder entregárselos a las personas que más lo necesitan. Recuerda que de lo que recibimos de parte de Dios ha sido para también poder ser de bendición para la vida de otras personas. A continuación en pantalla van a aparecer los productos que tú puedes apoyar y traer aquí a la iglesia, y también van a aparecer los horarios en los que tú puedes venir y entregarlos para poder ser de bendición a la vida de otras personas. La palabra de Dios dice: ¿pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Todo lo que recibimos es de parte de Dios. El trabajo, el lugar en donde te desempeñas ha sido recibido por parte de Dios y Él es nuestro proveedor. Entonces, quiero animarte a poder recordar esto en nuestros corazones, de que Dios es el que nos da, de que Dios es nuestro proveedor y de su mano, de lo que recibimos, nosotros también podemos dar. Quiero invitarte a que puedas venir y compartir tus diezmos y tus ofrendas en las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. O bien, si lo prefieres, venir a la iglesia y poder entregarla y dejarlo en el sobre, en los buzones, en el horario que ahí aparece en pantalla también. ¿Qué te parece si oramos por los diezmos y las ofrendas? Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y cierres tus ojos para poder orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque tú eres nuestro proveedor, Padre. Gracias porque tú te has encargado de que no nos haga falta nada, Señor, y al contrario, hasta que nos sobre y nos abunde, Padre. Gracias te damos por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, que está aquí representada, y te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada empleo, Señor, bendice cada vida, bendice a mis hermanos, Señor, y sé tú encargándote, Señor, de cada una de las necesidades que ellos puedan estar atravesando.
Gracias te damos, Padre, y te pedimos que multipliques y que seas tú, Señor, también pudiendo extender tu reino, Señor, a través de estos diezmos y de estas ofrendas. Tú eres bueno, Señor, y toda alabanza, toda gloria es solamente para ti, Padre. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, llegó el tiempo de nuestra alabanza. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra. Así que te invito a que ahí en tu casa, en donde te encuentras, te puedas poner de pie y vamos a adorar con todo nuestro corazón. Palmas arriba conmigo. Al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Díselo conmigo a Él. Este es mi testimonio de salvación. Tu amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me crucificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios, dile, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me crucificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh. Decláralo conmigo, Tú estás conmigo, Jesús. Yo lo creo. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh, oh. Yo cantaré que vivo estoy. Te cantamos a ti, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Somos imagen tuya, Jesús. Estamos vivos por ti. Amén.
de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Exaltado, nombre levantado. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos hoy en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Conmigo va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Porque te tengo a ti. Nada nos hace falta contigo, Jesús. Te amamos.
todo en este lugar. Tú llenas todo en nuestras vidas. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Me apasiona más que tu presencia. Nada me apasiona más que tu espíritu. Cuánto te amamos, Anhelo conocerte has más, sido tan bueno. conocerte más a ti, amado mío. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Cristo Jesús,
deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tú lo llenas tesoro, todo. fuera de ti, nada deseo, Señor. tú lo llenas todo. Fuera de ti nada deseo. Eres todo para mí. Te adoramos, Señor. Qué tiempo tan increíble acabamos de pasar en la alabanza que le dimos a Dios. Me da mucho gusto que puedas seguir con nosotros y bueno, el tema del día de hoy es el mensaje que nadie quiere oír y nos comparte nuestra hermana Dora Hernández. Quiero animarte una vez más a que si tienes algún comentario, algún mensaje, alguna petición de oración, nos la puedas hacer llegar en los comentarios y yo me despido, que tengan bonito domingo y vamos a estar atentos a nuestro mensaje de esta mañana. Buenos días, hermanos, qué bendición poder nuevamente venir, aunque no estamos presentes, pero venir a la palabra, que es lo más importante, dándole gracias a Dios primeramente por tu vida, porque Dios ha sido bueno, yo estoy segura, con cada uno de nosotros. Y una de las manifestaciones del amor de Dios es que Él nos hable a través de su palabra. En esta mañana vamos a tomar el consejo de Dios. Creo que es una palabra que viene de su corazón y yo espero que tú abras tu mente, abras tu corazón para poder recibirla. Y vamos a hacer una pequeña oración. Si estás ahí en tu casa, no te dé pena, porque yo me doy cuenta que a veces estamos en la casa y como no estamos en el templo, nos dicen vamos a cerrar nuestros ojos y yo creo que les da pena o no sé qué pasa. Haz de cuenta que estás aquí en la casa de Dios, cierra tus ojos y conéctate con el Padre para que Él nos hable en esta mañana. Bendito Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te damos la gloria, te damos el honor, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque el hecho de que tú nos hables es una manifestación de tu amor y de tu gracia y de tu preocupación por nuestra vida espiritual, Señor. Si bien es verdad que nosotros como padres nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos, cuánto más tú, Señor, te ocupas de nosotros y tienes cuidado, Padre, y pones la palabra precisa que necesitamos, Padre, en el momento indicado. Y en esta mañana yo sé que no es decepción, que tú nos vas a hablar y nos vas a traer un mensaje que produzca algo en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 36. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Jeremías 36 del 1 al 3. Te voy a dar tiempo, espero que sí lo estés buscando en tu Biblia. Dice la palabra del Señor. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. El Señor está dándole una palabra a Jeremías y vamos a ver la razón por la cual Él le pide a Baruc que escriba en ese libro, en ese rollo, y lleve el mensaje. Dice el versículo 4, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Fíjate, en el versículo 7, el propósito de este rollo era que ellos se volvieran a Dios en arrepentimiento, pero mira las palabras que Jeremías le expresa a Baruc. Dice aquí: quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Es decir, en el corazón de Jeremías había la convicción, o por lo menos el deseo, de que al escuchar el mensaje que Dios les estaba dando, ellos se arrepintieran y se volvieran a Él y oraran a Él. Pero vamos a ver que no fue así. Dice el versículo 17. Vamos a seguir adelante. Dice el 17. Preguntaron luego a Baruc, después de que Baruc les lee el mensaje que Jeremías manda, dice, preguntaron luego a Baruc diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: Ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y le halló en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. El tema de esta mañana se llama el mensaje que nadie quiere oír. La palabra que Jeremías le estaba mandando a Joacim no venía del corazón de Jeremías, ni había salido de la boca de Jeremías. Había salido del corazón y de la boca del Señor, y era con el propósito de que este rey se arrepintiera y llevara a todo el pueblo a un arrepentimiento. Desgraciadamente, lo que el rey hace es que él no quería oír este mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque los reyes, casi todos los reyes, tanto de Judá como de Jerusalén,
fueron rebeldes. Dice la Escritura, no hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y realmente, hermanos, lo que vemos aquí es que Dios siempre, hermanos, insistentemente nos va a querer hablar y nos va a querer guiar a un arrepentimiento. Y a veces la iglesia piensa, es que ese mensaje es para una persona que nunca ha tenido un encuentro con Jesucristo y necesita arrepentirse. Déjame decirte que el mensaje de arrepentimiento en la Escritura tú lo vas a encontrar por todos lados. Porque todos los días tenemos algo de que arrepentirnos y pensamos que por el hecho de venir a una congregación cristiana ya estamos del otro lado, y ese mensaje de arrepentimiento es para el incrédulo, es para el impío, es para el pecador. Pero dice la Escritura que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, lo que Joacim está haciendo, hermanos, es lo que mucha gente, sin decirlo, o quizás no de una manera tan gráfica como lo vemos en la Escritura, lo hace realmente. Dice que él rasga el rollo, lo echa al fuego, y aunque le decían que no lo hiciera, algunos de los que estaban con él no quiso oír. Dice que no quiso oír, porque es un mensaje que a nadie le gusta escuchar. Y vemos, hermanos, en el versículo 3, solamente quiero que veamos nuevamente lo que dice el versículo 3 de aquí de Jeremías 36. Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Pero sabemos que los reyes, hermanos, tenían sus propios consejeros y sus profetas privados, que eran quienes les hablaban y les aconsejaban lo que ellos querían oír. Les aplaudían las acciones que ellos tomaban, aunque fueran en contra de la voluntad de Dios, y esa era la clase de personas de las que ellos se allegaban. Por eso dice la Escritura que Jeremías le estaba prohibido ir a la casa. Fíjate nada más hasta qué punto el profeta era rechazado, hasta qué punto la boca de Dios se le quería tapar, haciendo a un lado a los profetas de Dios y diciendo, no es bien recibido. Por eso es que Jeremías se tiene que valer de Baruc, el escriba, para mandar ese rollo. Y tú vas a ver que en la Escritura, el mensaje central de todos los profetas es el mismo, arrepentimiento. Ya en el Nuevo Pacto, hermanos, tras los 400 años del silencio de Dios, nos vamos a encontrar con dos hechos relevantes, importantes y trascendentales, hermanos. El primero es cuando Dios sopla vida en el vientre de una anciana estéril llamada Elizabeth. Todos hemos leído la Escritura y sabemos, hermanos, que cuando Dios empieza nuevamente a retomar o a presentarse en la escena del pueblo de Dios, tras esos 400 años de no hablar, Él trae o da vida a Juan el Bautista. Entonces esta mujer estaba embarazada y a los 6 meses de su embarazo, dice la palabra que Dios vuelve a soplar vida, solamente que ahora en el vientre de una virgen, de una doncella que estaba desposada. Cuando estos dos niños crecen, los dos niños, fíjate nada más, los profetas habían hablado de arrepentimiento. El pueblo no se arrepentía, el pueblo estaba duro. Y Dios deja de hablarle al pueblo 400 años. Pero tras esos 400 años, cuando estos dos niños nacen, el mensaje sigue siendo el mismo. Vamos, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Mateo 3, del 1 al 2 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, el mismo mensaje de Jeremías, el mismo mensaje de Ezequiel, el mismo mensaje de Isaías. Y vamos ahora, por favor, ahí mismo en Mateo capítulo 4, versículo 12. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los dos dan el mismo mensaje y dicen la importancia del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora hay un reino preparado para todo aquel que se arrepiente. Ese es el requisito para entrar. Ese es el requisito para ver. Ese es el requisito para entender.
y para vivir en ese reino, aun cuando estamos inmersos en una sociedad llena de pecado, llena de transgresiones a la ley de Dios, lleno de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser parte del reino de los cielos, pero el requisito es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Sabes que muchos cristianos y muchas personas por mucho tiempo hemos pensado quizás que arrepentirse solamente es dejar de pecar. Y efectivamente esa es la primera etapa del arrepentimiento, pero el arrepentimiento se compone de dos partes que son importantes. Y si solamente vives en la primera etapa, entonces no va a ser un arrepentimiento de verdad. La primera etapa sí es dejar el pecado, es dejar y abandonar aquello que estábamos haciendo, que estaba mal, que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero la segunda etapa del arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Es empezar a llenarnos de todo lo que tiene que ver con Dios. Dejamos lo que no era correcto, pero ahora tenemos que empezar a hacer. Es decir, nos tenemos que mover a una acción de hacer aquello que no estábamos haciendo. Si entendemos, dejamos lo que no era correcto, pero ahora empezamos a hacer lo que es correcto. Y esto es arrepentimiento. Y esto está bien definido, hermanos, en lo que dice el profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías 55:7. Vamos a leerlo. Isaías 55:7. Amén. Dice aquí la palabra de Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate, aquí están bien definidas las dos partes de las que está compuesto un arrepentimiento genuino. Primero, deje el impío su camino, deje de pecar, deje de robar, deje de mentir, deje de abusar de ciertas cosas, deje todo eso. La segunda etapa, y el hombre inicuo, dice también, deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Fíjate, ahora vamos a leer esta misma escritura en la versión NTV. Isaías 55:7 en la NTV dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. O sea, no solamente dejas el mal camino, no solamente dejan los malvados sus caminos, sino que ahora tienen que alejar de sí el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Y sabes que mientras nuestro arrepentimiento se quede en la primera etapa, en esa que decimos, bueno, ya no voy a hacer esto, pero yo no me lleno de Dios. Yo no estoy constantemente buscando la presencia de Dios en mi vida, entonces mis pensamientos no van a ser modificados. Y te quiero decir algo, hermano, mientras nosotros nos quedemos en la primera etapa, vamos a volver a pecar, vamos a volver a hacer lo mismo, porque no me estoy llenando de Dios. Eso que yo abandoné, eso que yo saqué de mi vida, dejó un vacío en mi vida que tiene que ser llenado, y tiene que ser llenado con la presencia de Dios. No solamente, hermano, es decir, bueno, ya no estoy pecando y ahora me congrego. Ya no estoy pecando y ahora sirvo. Ya no estoy pecando y ahora ayuno. Fíjate lo que estoy diciendo. Sino ya no estoy pecando, pero tengo una conexión con Dios. Porque todo lo que te acabo de mencionar es bueno y es importante, pero lo más importante es conectarnos con Dios para que Él nos llene de su presencia y entonces mis pensamientos sean modificados y yo empiece a tener una mentalidad del reino de los cielos en mi vida. Eso es en lo que consiste realmente el arrepentimiento. Y Dios pone un ejemplo bien tremendo en el libro de los Proverbios. Vamos a leerlo, Proverbios 26:11. Ejemplifica muy bien esto que te estoy diciendo. Dice, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Fíjate, está diciendo, ya dejó la inmundicia por allá, ya la dejó, pero ahora regresa nuevamente a ella. Eso es lo que dice este proverbio. Y eso es muy marcado en muchas personas, que las vemos por un tiempo caminar aparentemente en Cristo,
aparentemente en obediencia, aparentemente en una pureza, en una limpieza, y pasan los meses o los días o los años y nuevamente los vemos en el mismo pecado. Esa es la situación, hermano, porque nosotros solamente nos quedamos en la primera fase del arrepentimiento. He estado estudiando los 2 libros de Reyes en estas últimas semanas y podemos ver que sistemáticamente el pueblo de Dios aparentemente se volvía a Dios por un tiempo, pero no pasaba mucho tiempo en que volvían nuevamente a la idolatría y a situaciones que no eran correctas para un pueblo que Dios había llamado pueblo santo, real sacerdocio. No era lo correcto. Y ellos estaban nuevamente repitiendo ese patrón de conducta de pecado y era un ir y venir. Y Dios no quiere eso. Se querían portar bien por un tiempo. Mucha gente piensa así, ¿no? Me voy a portar bien. Pero ¿sabes qué, hermano? Arrepentimiento no es someterse a una penitencia. Ni pensar, dejo de pecar, pero, o sea, no ejecuto el pecado, no lo llevo a la acción, pero lo tengo en la mente. Cuando el pecado está en la mente, ya se llama pecado, aun cuando no lo estemos todavía ejecutando con el cuerpo. Desde que está en la mente, desde que se gesta en la mente, dice Santiago, es un mecanismo que se gesta dentro de nosotros. Nuestra concupiscencia está dentro de nosotros y se va a hacer evidente en el momento en que ejecutamos el pecado. Pero entonces no se trata solamente de decir no lo estoy haciendo, pero sí lo estoy pensando. Por eso Jesús dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Fíjate cómo lo marca, como si hubiera tenido una relación sexual, ya adulteró en su corazón solamente por mirar algo que no debía mirar. Y vamos a, por favor, acompáñame a Romanos 12:2. Vamos a leerle la versión Dios habla hoy. Romanos 12:2. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, jamás vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestra conducta no va a ser impactada solamente por un buen deseo. Tenemos que empezar a tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que tener un compañerismo con Él de todos los días. El arrepentimiento, ¿sabes qué, hermano? Es algo también que es importante mencionar. El arrepentimiento no es una obra humana para ganar la salvación. Ojo lo que estoy diciendo. No es una obra humana para ganar la salvación. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, aunque tú y yo nos arrepintiéramos, no seríamos salvos. Porque la salvación la obtuvo Él, no la obtuvimos nosotros. Entendamos esto. Yo me arrepiento y soy salvo por la obra de Jesucristo. Si Cristo no hubiera venido a esta tierra y no hubiera muerto en el madero y no hubiera llevado mi pecado y tu pecado en su cuerpo, aunque nos arrepintiéramos, no habría salvación. Pero la salvación lo obtuvo para nosotros y el medio a través del cual obtenemos esa salvación es el arrepentimiento, y la Escritura lo dice, no lo digo yo. Porque cuando Jesús nace en ese pesebre, en ese lugar que realmente era un azúcar, porque se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos y no es esa pinturita que nos ponen de un establo con un burrito. La realidad es que Él nace en un tabernáculo y eso lo podemos ver si estudiamos a fondo la fiesta que se estaba celebrando en ese momento. Cuando ese bebé nace allí, lo que Dios nos estaba dando era un Salvador. Y los pastores que venían a traerle los regalos lo dijeron, nos ha nacido en la ciudad de David el Salvador del mundo. Y Él nos da el Salvador cuando Él nace. Pero cuando Él muere y resucita, Dios nos da la salvación a través de ese Salvador. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Y entonces preguntaríamos, ¿qué papel juega el arrepentimiento en la salvación? Si es una obra de Dios, no es nuestra obra. El arrepentimiento sí juega un papel muy importante, hermanos, en nuestra salvación,
porque es la señal de reconocimiento de que yo necesito al Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados y voy a aquel que me puede salvar. Y voy a aquel y reconozco que necesito esa salvación que me está ofreciendo. Necesito al Salvador y necesito la salvación. Y entonces eso es lo que hace el arrepentimiento. Provoca en nosotros esa necesidad de un Salvador. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leerlo. Hechos 3, 19. Dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos. Fíjate, arrepentimiento y conversión. Me arrepiento de lo malo que he hecho. ¿Qué es la conversión? Empiezo a caminar en una dirección diferente a donde caminaba anteriormente. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis pecados son borrados, quitados, anulados totalmente a través del arrepentimiento. Por eso mucha gente todavía tiene situaciones y tienen muchos años congregándose y todavía tienen temores, todavía tienen inseguridades, todavía tienen tantas cosas en su mente porque no se han arrepentido, hermano. Esa es una verdad. Porque dice la palabra que el arrepentimiento hace que mis pecados sean borrados. Las culpas, los resentimientos, los rencores, las faltas de perdón, todo eso es borrado cuando yo me arrepiento. Es una obra maravillosa la que el Señor hace, pero mientras yo no me arrepienta, voy a estar dudoso. ¿Sabes qué es la razón por la cual hoy mucha gente está en temor? Y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo, estoy hablando de cristianos que están viviendo en temor en este momento, que están apanicados literalmente por toda la situación que estamos viviendo. ¿Y sabes en qué consiste el temor? Yo te voy a decir cuál es el temor. El temor consiste o viene o está presente por la inseguridad de la salvación. Una persona que sabe que es salva no tiene temor de morir de la manera que sea, hermano. No tenemos temor porque hay una esperanza para el Hijo de Dios. Pero ese temor es el resultado de no tener una seguridad de salvación. Y el no tener seguridad de salvación es porque yo no me he arrepentido. Esa es una realidad. Entonces, acompáñame también al Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 8 al 14, en la NTV lo vamos a leer. Lucas 3, del 8 al 14. Fíjate lo que dice aquí. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Tenemos que demostrar que nos hemos arrepentido y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Dice el Señor, es Jesús el que está hablando. Demuestren que realmente se han arrepentido con su manera de vivir. Tiene que haber una evidencia. Alguien dijo, arrepentimiento es Dios convenciéndonos de nuestra necesidad de un Salvador a causa de nuestra carga de pecado. Eso es arrepentimiento. Entonces, abandonar el pecado ligado a un cambio de mente que viene como resultado de tener una intimidad con Dios de todos los días, empieza a darnos la mente de Cristo y una mentalidad de hijos de Dios. Eso es arrepentimiento. No lo que mucha gente piensa, ¿no? Lloro y lloro y lloro. Mira, vamos a ver una definición. Arrepentirse es el pesar que se siente por algo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión y deja de hacer aquello que lo hizo sentir pesar. No es solo sentir tristeza como un mero sentimiento. O sea, no es solamente, qué mal me siento porque pequé. Eso no es arrepentimiento. Eso lo vemos. Vamos a ver, por favor, que en 2 Corintios 7:10, vamos a leerlo en la NTV.
Segunda de Corintios 7:10, para que nos demos cuenta que no es solamente algo sentimental. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. No es un sentimiento, no es lloro, pero sigo haciendo lo mismo. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, una persona que anoche, toda la noche se la pasó drogándose, alcoholizándose. Quizás hoy en la mañana se sienta pésimamente mal físicamente y moralmente y tal vez hasta espiritualmente. Y quizás se ponga a llorar y diga, qué desgraciado soy, qué mal me siento, me siento soy una basura. Eso no es arrepentimiento, esa es la clase de tristeza del mundo. Pero dice que la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, dice aquí la escritura que acabamos de leer. Y la tristeza del mundo, a esa tristeza le falta arrepentimiento. Entonces, hermanos, vemos muy constantemente que el arrepentimiento muchas veces viene a nosotros y seguramente a ti ya te pasó alguna ocasión cuando lees la palabra. A veces lees una escritura que Dios te revela a tu corazón y te hace ver lo pecador que eres o lo pecadora que soy yo. Y esa escritura nos da algo que se llama redarguir. Y a veces, bueno, yo al menos tenía un concepto muy superficial de lo que es el redarguir de Dios. Y yo pensaba que el redarguir de Dios era solamente que yo me sintiera confrontada con la palabra y punto. Pero fíjate que redarguir implica contraargumentar. Esa es una perfecta definición del redarguir. Contraargumentar. ¿Qué quiere decir? Porque hace que el argumento que nosotros tenemos para justificarnos se vuelva en nuestra contra. Eso que nosotros queremos argumentarle a Dios, el redarguir, ¿sabes qué hace? Ese argumento nos lo regresa y nos hace darnos cuenta lo equivocados que estamos. Es decir, somos amonestados en nuestra propia conducta con nuestro propio argumento. Eso es redarguir, contraargumentar, es corregir interiormente. Dice la escritura, no lo vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra es útil justamente, ¿para qué? Para redarguir, para instruir. Y la palabra provoca que seamos redarguidos. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Hechos 2, 36 al 38. Dice la palabra, aquí está Pedro dando el primer discurso después del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Empieza a darles ese mensaje poderoso de Dios al pueblo. Y dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjate las palabras de Pedro lo que produjeron. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos se compungieron, sintieron tristeza, pero ahora preguntan qué debemos hacer. No me puedo quedar solamente instalado en sentirme mal, en sentirme triste porque me di cuenta lo pecador que soy. Ahora Pedro dice, ¿cuál es la solución para eso que tú estás sintiendo o yo puedo estar sintiendo? Arrepiéntete, vuélvete a Él. Entonces, vamos a ver, hermanos, que el arrepentimiento está por toda la Escritura. Y arrepentimiento, ¿sabes qué es, hermano? Es el recurso que todos tenemos para poder ser libres, no solamente de nuestros pecados, sino aún de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate nada más qué poder tan
fuerte tiene el arrepentimiento, que no solo nos libera del pecado, sino que nos hace libres de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que se llama cambio de mente y eso es lo que podemos mirar como nuevo nacimiento. Ahora tengo una nueva mentalidad, ahora ya no solamente no peco, sino me mantengo unido a aquel que me puede hacer libre todo el tiempo del pecado. Sabes que no hay ningún camino real ni ninguna senda privilegiada que conduzca al perdón que nos hace libres. Solamente todos tenemos que tomar el mismo camino. Todo hombre debe tener ese mismo curso, hermanos. Sea rico, sea pobre, culto, ignorante, príncipe o mendigo. Ese camino se llama arrepentimiento. Y a veces leemos en la Escritura o podemos estar estudiando en la palabra de Dios o escuchar un mensaje acerca de la obra de Jesucristo y oímos de la expiación, de la redención, de la justificación y decimos, qué padre todo lo que el Señor hace. Pero sabes que todo esto solamente tiene efecto en alguien que se arrepiente. Mi pecado es expiado, mi culpa es quitada, soy redimida con la sangre de Cristo cuando me arrepiento. Esa es la única forma. En el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 4, dice la palabra de Dios. Fíjate, después de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra de Dios que Jesús viene a la sinagoga. Vamos a buscarlo, Lucas capítulo 4. Y entonces él entra a la sinagoga y dice en el versículo 17, vamos a leerlo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Jesús se le da el rollo de Isaías y justamente él abre esa escritura que habla de esa libertad. Y sabes que se oye muy bien todo lo que Jesús está diciendo aquí. Se oye muy bien que él diga que él vino a liberarme. Y sabes que a veces la idea que tenemos los cristianos con respecto a esta escritura es una idea muy equivocada porque la limitamos a las cuestiones personales y superficiales. Y aunque no nos guste, esa es una verdad. Porque digo, voy a ser libre de la enfermedad. O voy a ser libre de mis temores. O hay quien hasta dice, voy a ser libre de mis deudas porque Él vino a liberar a los cautivos. Pero no nos estamos dando cuenta. Y sí es verdad que Él nos hace libres de todo eso también. Pero ¿sabes que Él vino a liberarnos de algo peor que todo esto junto? Nos vino a liberar del pecado. Él vino a liberarnos del pecado y de la muerte eterna, que es algo más fuerte que una enfermedad, que una deuda, que un temor que pudiéramos tener. Entonces Jesús viene a liberarnos de todo esto y Él pone el único requisito para que yo pueda ser libre. Se llama arrepentimiento y ese es el mensaje que nadie quiere oír porque a nadie nos gusta que nos digan, ¿sabes por qué? Porque cuando a mí me dicen que me tengo que arrepentir, inmediatamente entra en mi mente la idea de que estoy equivocada. Y es verdad, claro que es verdad. Si yo me tengo que arrepentir es porque estoy equivocada y tengo que aceptar que estoy equivocada y tengo que aceptar que he infringido la ley de Dios y tengo que aceptar que no estoy haciendo lo correcto. Y por eso, por toda la escritura, Dios nos va a seguir hablando. Y a veces somos como el rey Joacim, que nos llega el mensaje y aquí está el mensaje. ¿Y sabes qué hace él? Lo rasga y lo echa en el fuego porque no quiere oír. Es un mensaje que no queremos oír. Yo estoy segura, hermanos y hermanas, que si yo hoy hubiera preparado un mensaje en el que te viniera a dar solamente palabras de esperanza, solamente palabras de que en tu casa no va a entrar ningún virus, ninguna enfermedad, que eres próspero, que eres rico, que eres hijo del rey, que tú no tienes por qué enfermar. Oh, qué bueno estuvo el mensaje. ¿Sabes qué, hermano? Este mensaje es el que nos puede dar todo eso.
y no nos damos cuenta. Arrepentirnos, hermanos. Vamos a ver cómo terminó la historia del rey Joacim. En Jeremías 36:25, ya lo habíamos leído, dice que el Natán, Delaía y Gemarías le rogaron al rey que no quemase aquel rollo, pero él no los quiso oír. ¿Ok? Rechazó el mensaje, no le interesó arrepentirse, no le importó que el mensaje viniera de la boca de Dios, era lo que menos le interesaba, porque no venía de sus consejeros ni de sus profetas personales, venía de ese molesto profeta llamado Jeremías que le venía a confrontar. Entonces rechaza el mensaje y dice que no lo quiere oír. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 6, vamos a ver cómo finaliza la vida de este hombre. Dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Jesucristo vino a liberar a los cautivos. ¿Y de qué manera nos hace libres? Cuando nos arrepentimos, dejamos el pecado y nos empezamos a llenar con una nueva mentalidad. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y entonces, lo opuesto a eso es lo que le ocurrió a este rey. Dice que vino Nabucodonosor y se lo llevó atado con cadenas. Debemos considerar si hay alguna atadura. A veces, hermanos, damos tantas vueltas a las cosas. Hay iglesias que se la pasan liberando y echando fuera demonios. Y yo no digo que no lo podamos hacer. Claro que sí. Y hay mucha gente que sí lo necesita. Pero ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente está atada con cadenas como Joacim por el solo hecho de que no se ha querido arrepentir. Hay ataduras. Hay gente que dice es que estamos en maldición. Y es muy probable que sí. Pero hay que ver cuál es la raíz de esa maldición. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él vino a liberar a los cautivos, como lo leyó en el rollo de Isaías. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Porque el que vino a liberar a los cautivos era Él. Entonces, ¿de qué manera podemos demostrar? Dice que demos evidencia de que nos hemos arrepentido. Estaba leyendo, con esto termino, la biografía de John Newton. John Newton es el autor del himno más famoso en toda la historia del cristianismo, que se llama Sublime Gracia. Creo que lo cantamos aquí en la congregación. Es un himno hermoso. Y cuando tú escuchas cada estrofa de ese himno, te das cuenta que solo pudo haberlo hecho, haberlo escrito un hombre de Dios. Pero sabes que John Newton no era un hombre de Dios antes de haber hecho Sublime Gracia. Dice su biografía que él desde los 11 años era tan rebelde que solo tuvo que llevar su papá al barco donde él trabajaba porque John Newton era un niño muy rebelde, ya ni siquiera quiso ir a la escuela. Su madre murió cuando él era muy niño, pero los primeros años en la vida de John Newton, su madre le inculcó la fe cristiana. Cuando él se volvió tan rebelde, llegó un momento en que se separó de su papá y ya en su adolescencia, después en su juventud, él se convirtió en un traficante de esclavos. Él tenía un barco en el cual traficaba con esclavos, con el dolor humano. Pero el problema de John Newton radicaba no solamente en eso, hermano. Dice la biografía que la gente que lo conocía lo consideraba un hombre cruel, despiadado, perverso, blasfemo, lo peor de lo peor. Ya para que un marinero pensara eso de John Newton es porque en verdad le llamaban escoria. Dicen que en una ocasión se cayó al mar y en lugar de mandarle una cuerda para sacarlo, le lanzaron un arpón y le atravesaron la cadera. Y él quedó cojeando el resto de su vida. De ese tamaño era el resentimiento que tenían hacia él por causa de su maldad. Pero dice que una ocasión el barco estuvo a punto de hundirse y estaba tremendo. Él sabía que ese día iba a morir. Y sabes que en ese momento él tuvo algo que se llama arrepentimiento. Y dice que en ese momento él entregó su vida al Señor, porque las palabras que su madre le había hablado en su infancia, en ese momento surgieron del corazón de este hombre malvado. Y dice que él se arrepintió.
¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué hubiera pasado si en la vida de este hombre hubiera sucedido lo que ha pasado con muchos otros, que solamente mientras ven el peligro se arrepienten, o mientras ven la enfermedad, o mientras ven la pandemia se arrepienten, pero después vuelven a hacer lo mismo? No hubiera pasado nada y este hombre se hubiera perdido. Pero dicen sus biógrafos que cuando John Newton, Dios le salva la vida de esa tormenta, él empieza a hacer totalmente lo opuesto a lo que estaba haciendo. Llegó a convertirse en un presbítero de la iglesia anglicana. ¿Y sabes en qué se convirtió después de ser un traficante de esclavos? En una persona que luchó todos los días de su vida por abolir la esclavitud. Incluso escribió libros que fueron muy vendidos y él tuvo una fuerte influencia en Inglaterra para que se aboliera la esclavitud. Entonces, al leer esa biografía, yo me doy cuenta que eso es arrepentimiento. Es decir, dejo de hacer lo malo, pero empiezo a hacer lo opuesto a lo malo que estaba haciendo. Eso es arrepentimiento. Y allí es donde se cumple la profecía de Isaías 61 de que Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Y Él nos vino a ser libres de todo eso. Eso es maravilloso y yo quiero que oremos en esta hora. Yo sé, hermano, que para muchos de nosotros quizás sea molesto. Quizás en nuestro corazón haya un poco de dosis de lo que había en el corazón del rey Joacim, de no querer oír ese mensaje. Porque a mí no me digas que me tengo que arrepentir porque estoy equivocado, porque no estoy equivocado. Pero yo quiero que cierres tus ojos y podamos meditar en algunas cosas que Dios me hacía meditar a mí misma acerca de que sí tenemos mucho de qué arrepentirnos, hermano. ¿Sabes? Tú te podrías decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo te voy a decir, de que no le buscamos con todo el deseo y el ímpetu que debíamos buscarle. ¿Sabes de qué nos tenemos que arrepentir? De que no estamos inmersos en el río de su Espíritu Santo. Porque aunque oramos, aunque buscamos su presencia, cuando yo miro la vida de esos hombres y mujeres que en verdad están inmersos en el río de Dios, me doy cuenta de que tengo que arrepentirme porque yo no lo estoy de esa manera. Me tengo que arrepentir porque soy la más inútil o el más inútil de los hijos de Dios. Porque mientras muchos hoy están ganando almas, aún en medio de estos tiempos, porque mientras muchos hoy están intercediendo por los enfermos, están intercediendo por los que no tienen trabajo, están intercediendo por los pastores, por tanta gente por la que tendremos que interceder, por los que sufren violencia, por aquellas madres que buscan a sus hijos, que están secuestrados, desaparecidos. Muchas veces nosotros estamos ocupando nuestro tiempo en todo, menos en nada que edifique el cuerpo de Cristo. Tenemos que arrepentirnos porque no nos estamos comprometidos con su obra. Solamente nos comprometemos cuando me conviene, cuando me acomoda, cuando no me quita de mi comodidad. Entonces me comprometo. Tenemos que arrepentirnos porque no somos ni sol, ni luz, ni sal. No somos ni luz ni sal en la tierra. Considera tu vida y yo considero la mía en esta hora. Y yo te pregunto, ¿tendremos de qué arrepentirnos? ¿O vamos a hacer lo que hizo el rey Joacim, de hacer a un lado esa palabra que le había sido enviada de parte de Dios y rechazarla? Bendito Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos hables por tu Espíritu Santo y nos hagas darnos cuenta en qué estamos fallándote, Padre. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos porque tu mensaje sigue siendo el mismo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque ese mensaje que nadie quiere oír, tú no lo vas a cambiar. Ese mensaje nos va a seguir gritando desde aquí hasta la eternidad, que nos arrepintamos y nos volvamos a ti. Que podamos mirar y meternos en esa escena bíblica cuando nuestro Señor tomó ese rollo del profeta Isaías y leyó esa escritura de que Él vino a liberar a los cautivos.
y podamos entender el peso de esas palabras cuando Él dijo que ese día se había cumplido esa escritura, y esa escritura se ha cumplido y ya se cumplió. Padre Santo, enséñanos a vivir lejos del temor, lejos de la inseguridad, lejos del pánico que tienen los que no tienen esperanza, Padre. Hoy nosotros, Padre, nos acercamos a tu trono de gracia y te pedimos que nos enseñes a vivir todos los días de nuestra vida, Señor, sí, alejados del pecado, pero también llenándonos de ti, Padre, para que cambie nuestra manera de pensar y entonces cambie nuestra manera de vivir, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.